tardes, estamos en Bonitas Radio y esto es ¿Qué Palo es Noticia? Hoy es miércoles 16 de octubre. Ayer me equivoqué y dije que era 16 cuando hice el programa. Así es que disculpas por eso y por algunas otras cosas más. Estamos a las 5 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Y vamos a darle seguimiento de lo que nos hemos enterado hoy porque pasamos por el residencial Ramos Antonini, donde ocurrió la masacre número 5, la escena de asesinato múltiple número 5 hasta el día de hoy en Puerto Rico. Hay una información que data de un periódico de internet, de un periódico digital, El Tiempo, una publicación de Colombia, que alega que tienen fuentes de las autoridades de Estados Unidos, de federales, que apuntan a que detrás de la masacre pueden haber estado elementos de ese país que, como ustedes saben, son elementos que han estado vinculados al narcotráfico en Puerto Rico, porque de allá supuestamente hay algunas organizaciones en Puerto Rico que traen la materia prima de, sobre todo de la cocaína. Así es que ese es un nuevo ángulo. Yo creo que lo que vi hoy es que la policía se ha movilizado bastante hacia el residencial. Estuve entre Carolina, pasé por Ramos Antonini, toda esa área del Molo San Juan, Villa Prades, Las Virtudes, las urbanizaciones aledañas al residencial Ramos Antonini estaban llenas de policías. Habían por lo menos 9 policías motorizados, 4 patrullas, 2 de ellos deteniendo vehículos, 2 de las patrullas habían detenido vehículos. Estaba bien interesante la manera en que la policía aparentemente va a ejecutar el memo del baño de biombo, como yo le llamé ayer aquí, a eso que la policía hace para tener disque presencia y prevenir los delitos. Uno de los titulares hoy de los periódicos de circulación general hablaba de pocas estrategias en la policía para atajar la violencia criminal. Definitivamente, lo que vimos ayer, o lo que no vimos ayer, fue una policía de Puerto Rico con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y los elementos del Departamento de Justicia, incluida su secretaria, con muy poca juego de pie de cómo es que realmente se debe combatir la criminalidad. Por lo menos estos episodios de una violencia exhibida, una violencia a plena luz del día y sin ningún problema, y sin ninguna capacidad de incluir en esas estrategias lo que son las verdaderas causas de crimen, como discutimos ayer, la desigualdad social, la deserción escolar, etc. Nada que analizar, todo está analizado. Lo que hace falta es voluntad y sobre todo capacidad del gobierno de Puerto Rico para que pueda ejecutar, desarrollar planes alrededor de atender el asunto de la criminalidad. Otro elemento también de esta masacre es el ángulo de que realmente a quien estaban buscando era Katia Matos Sandoval, que se quedó como dueña o por lo menos controlaba el punto de droga de Ramos Antonini después que asesinaron a su compañero de 21 años. Ella tenía 27 años. Ese elemento es nuevo y resulta interesante también porque Katia aparentemente corrió y fue asesinada en otra área. Como yo les dije ayer, había definitivamente comunicación entre las personas que estaban definiendo a través de radios de comunicación o celular dónde estaban las personas que estos sicarios fueron a buscar allí. Que fueron 2 vehículos, 2 camionetas, como dije, blancas. Las 2 fueron ocupadas cerca del residencial Jardines de Sellés, que es supuestamente el residencial con el que entraron en conflicto la gente de Ramos Antonini, o por lo menos de las personas que ubican allí sus puntos de droga. Y las 2 guaguas Kia, una Sportage y la otra Sedonia, fueron ocupadas esta mañana y están ya en ciencias forenses a ver si se puede determinar algo, si hay material de ADN, etc. Aparentemente la 6ª persona que muere es una persona que estaba con los sicarios. Eso va a ser bien interesante también. Esa persona muere en el Centro Médico de Río Piedras. 8 personas fueron allí en esas 2 camionetas. Ya ustedes saben el saldo de
ese asunto. Vamos a estar pendientes porque supuestamente Hermes Román dice que tienen buena información y que están definiendo si las autoridades federales se quedan con el caso. Si es así, pueden haber dos vías de jurisdicción. Una, la jurisdicción de las armas largas, que como yo le dije, en este país hay un negociado del gobierno de Estados Unidos, ATF, la Administración de Armas de Fuego, pueden tener jurisdicción con esas armas que se utilizaron, pero también jurisdicción si en efecto se establece, fuera de toda duda, que hay una relación con alguna ganga de narcotraficantes en Colombia, eso le daría también jurisdicción a la DEA de entrar en el caso. Así que estamos ante un caso complejo que, como ustedes saben, las autoridades recogieron sobre 1,000 piezas de evidencia, la mayoría de ellas casquillos de AK-47, AR-15, o sea, todas armas largas lo que se utilizó allí y armas automáticas. Así que eso con relación a esa escena de violencia que nos tiene bastante mal tensos desde que ocurrió el pasado lunes. Y otra información que está relacionada con la policía, y aquí quisiera entrar en lo interesante que se pone el asunto político y de gobierno en Puerto Rico a solo un año de las elecciones generales. Ustedes saben que aquí mucho se ha hablado del problema que ha habido en la policía, de que hay menos oficiales de la policía porque o han habido muchas jubilaciones o, entre otras, muchas personas, muchos oficiales que se han ido de Puerto Rico o han abandonado la policía. Hoy sale una información que establece que la policía anunció una nueva academia. Esperan reclutar 100 nuevos cadetes en noviembre. Hay ya unos 80 que están en proceso de graduarse. La clase 228 está inmersa en una capacitación previa al servicio que consiste en 1,300 horas de capacitación académica. Ellos se gradúan en febrero del 2020. Y hay otra que será la que van a reclutar para graduarse antes de las elecciones. ¿Por qué yo hago hincapié en que antes de las elecciones? Porque estas son las cosas que los políticos utilizan en año electoral para atraer votos. Y esto lo voy a unir, yo no sé si ustedes recuerdan que en febrero de este año, el portavoz de la minoría del Partido Popular en el Senado, Aníbal José Torres, denunció y que de hecho no lo conseguí, pero quiero, y ojalá esté escuchando este programa para que me pueda decir si ha quedado en algo, radicó una querella ante el inspector general del Departamento de Educación Federal porque los legisladores estaban entregando las solicitudes de empleo del Departamento de Educación. El uso de fondos federales para dar una experiencia de empleo a estudiantes de educación especial o de corriente vocacional que le delegaron la responsabilidad a los senadores del Partido Nuevo, que a su vez pasaron juicio sobre la confirmación del secretario. Yo recuerdo perfectamente que Aníbal José Torres y el propio secretario de Educación tuvo que contestar y que ahí estuvieron el presidente de la Cámara y el presidente del Senado metiendo la mano en a quién le daban trabajo en el área del servicio de educación vocacional. Mire, eso es lo que realmente es vergonzoso en el país, que la política partidista utilice lo que son empleos públicos y el rigor y su posición de poder para darle un trabajo a una persona. Este es el Partido Nuevo Progresista a un año de las elecciones. Olvídense de todo lo que ocurre en las agencias públicas en este momento para darle aumentos, para darle posiciones en un país quebrado. Si utilizan ese mollero para acomodar a su gente, todas esas plazas de los nuevos policías se lo dan a los alcaldes, se lo dan a los legisladores, consigue tú, y esas son la gente que ellos van después, mire, aquí está el precio
de haberte conseguido un trabajo en la Policía de Puerto Rico, que todos sabemos el nivel de realidad laboral que tiene la Policía de Puerto Rico. Por eso lo quería traer, porque me parece que es súper importante, y ponlo en la nevera. Ponlo en la nevera. En la Policía de Puerto Rico pasa lo que en las corporaciones públicas. En un país quebrado, claro, habrán menos, pero usted puede estar seguro que si se abre una plaza en la Autoridad de Energía Eléctrica, eso es para un PNP. En este momento, como están los populares, hay gente que dice que los populares tampoco aprovechan esas cosas que son malas costumbres de la política partidista, pero sabemos que han estado en el poder y también hacen lo mismo. En la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, lo mismo. En todas las agencias, siempre dime quién está en el poder y te diré quién va a tener un puesto. Una persona allegada a ese partido político. Está todo el mundo por ahí. Está Caribe May, está Paul. Saludos, Paul, Jorge Piñero, Débora Santana, Margarita González, Papo Donger, Lidia López, obviamente. Hace días que no te veía, Lidia. ¿Qué está pasando? Salvador Méndez, Rodrigo Otero, Papo nuevamente, Daira Amil, Gladys Vélez Martí. Está todo el mundo en la casa hoy. Débora dice, saludos desde Las Piedras. Débora Santana, saludos. Qué bueno verte por ahí. Débora es de las que pone un montón de cosas de comida que saca de su finca, que yo de verdad que se me hace la boca agua. Maritza dice, y pagarle $7.25, vergonzoso. Esos son los policías. Yo no sé si están a $7.25, creo que es un poco más, pero me parece que todavía están mal pagos. No podemos caer en el truco de la cuna de los lobos que tienen los políticos. Hay que despertar completamente, porque el evento que se logró en el verano es solo una demostración de lo que podemos hacer. Pero hay que continuar y percibo que nos hemos quitado. Nunca podemos olvidarnos de la famosa frase, cogemos de pendejos hasta los nuestros. Yo no creo que nos hayamos quitado, Maritza, lo hemos discutido aquí antes. Realmente es fuerte. Nosotros tenemos como 1000 agendas. La gente que quiere este país tiene como 1000 agendas en este momento. Tiene la agenda personal. La personal, oiga, suya. No de la familia, la de la familia es otra. Tiene la agenda del trabajo, tiene la agenda del país, tiene la agenda de ir a buscar los alimentos. O sea, la casa, la agenda está llena, de verdad. Y uno se tiene que coger un break. Así es que yo creo que si el país está reacomodando su fuerza, yo no creo que nos hayamos quitado. Yo creo que cada quien desde la plaza donde está, desde el espacio político y personal que tiene, mucha gente está haciendo mucho en Puerto Rico, mucho. Hablé de Débora porque es una persona que yo sé que trabaja la tierra. Débora trabaja la tierra y como ella hay cientos de personas, si no miles en este momento, haciéndolos a nivel personal y a nivel comercial, en pequeños y a grandes rasgos. Así que yo creo que estamos ahí y yo soy bien honesta, yo confío en mi país 100% y sigo diciendo, ponlo en la nevera, lo que no hay es gobierno, país hay de sobra. Y ahora sí que voy a entrar en un tema que no pensé nunca que iba a entrar, porque las noticias llegan así. Yo me acabo de confrontar con una carta que la circuló un compañero, colega periodista a quien aprecio y respeto mucho, el compañero José Maldonado, que es una carta de nada más y nada menos que el Colegio San Ignacio en Guaynabo, que está estableciendo o dando información sobre un asunto que tiene que ver con una querella de abuso sexual en ese colegio. Y voy a leer a grosso modo la carta. El año pasado les comunicamos que en el espíritu de reconciliación y transparencia, las provincias de la Compañía de Jesús, que son las compañías que tienen que ver con el Colegio San Ignacio de Loyola, identificado y publicado los nombres de jesuitas para los cuales se había recibido alegaciones fundamentales de abuso sexual de menores. Les voy a poner la carta en pantalla. Luego de la publicación de esas listas, la provincia noreste de los Estados Unidos recibió alegaciones de un antiguo alumno del Colegio San Ignacio que fue abusado por 2 jesuitas en la década de los 70, siendo el estudiante del colegio. Oficiales de la provincia realizaron una investigación y determinaron que estas alegaciones eran fundamentadas, o sea, que eran creíbles. Los implicados, los presuntos implicados, y aquí viene lo interesante, Richard Hartnett y José Ángel Borges. Hartnett salió de la compañía en el 92 y murió en el 2017. Qué increíble, ¿verdad? Siempre se mueren antes de tiempo.
Y el padre José Ángel Borges murió siendo jesuita en el 2007. Por consiguiente, estos nombres serán incluidos en la lista de la provincia noreste. El antes denominado Fondo de Becas José Ángel Borges ahora se llamará el Programa de Becas del Colegio San Ignacio. Entendemos que estas acciones son cónsonas con los valores del colegio. El año pasado, la dirección del colegio actualizó y fortaleció la política de protección de estudiantes para prevenir abuso sexual y el comportamiento inapropiado hacia estudiantes, y también para estar preparados a responder de manera responsable y proactiva a cualquier alegación que pueda surgir. Además, todo el personal del colegio ha recibido y recibe periódicamente adiestramientos sobre cómo mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes. Reconocemos que las palabras no son suficientes, qué bueno que lo reconocen, por expresar nuestra tristeza y vergüenza por lo que ha ocurrido, y reiteramos nuestro compromiso de cuidar y proteger a nuestros estudiantes, como también de acompañar a cualquier persona con información relacionada al abuso de menores a compartir la misma con las autoridades pertinentes. Estamos hablando del Colegio San Ignacio de Loyola en Guaynabo. Importante, urgente, porque sabemos de miles de niños en Estados Unidos, y aquí no ha sido la excepción. En el caso de Estados Unidos, solamente en Pensilvania, el arzobispo Theodore McCarrick fue uno de aquellos que fueron denunciados y acusados por niños. Solamente en Pensilvania se estima que en 70 años hubo 1,000 niños abusados. Y yo soy de las que sostengo que si hay 1,000 que salieron afuera, hay 3,000 que no han salido. A esos niveles estaba la Iglesia Católica y está la Iglesia Católica en términos del escándalo de los abusos sexuales contra los menores de parte de oficiales del clero. En Australia, el cardenal George Pell también, y ese es el de más alto rango, ese estaba en el Vaticano. El Vaticano tuvo que sacarlo, acusarlo, y está cumpliendo 6 años de cárcel. ¿Por qué yo creo que es importante? Porque ese es de los temas que en Puerto Rico, y yo hablo de Puerto Rico porque es la jurisdicción que conozco, el país que conozco y donde estamos. En Puerto Rico parecería que los temas de abuso sexual todavía son tabú, y yo creo que hay que moverse de esa visión oficialista y terrible que pone en el niño la vergüenza y en su familia la vergüenza para no hablar de un asunto que no es vergonzoso necesariamente, es un crimen y hay que denunciarlo. Y es muy difícil manejar, por la experiencia que tengo cubriendo policía demasiados años, bien difícil que esa víctima logre una sanación total con relación a las experiencias que tienen de niños y niñas. Así es que por eso he querido traerlo, porque me parece que no solamente en la Iglesia Católica, el abuso lo hemos visto reseñado en otras denominaciones religiosas. Donde quiera que haya poder, hay susceptibilidad de esa persona que tiene esa conducta criminal en contra de los menores. Donde quiera que haya ese poder que a veces las madres y los padres dicen, no, pero si es que este es el enviado de Dios a la tierra. Independientemente de eso, a los menores hay que protegerlos, a los menores hay que vigilarlos en cualquier entorno, no importa que sea la iglesia, no importa que sea la casa de su familiar. El incesto, el abuso de menores, los crímenes sexuales contra los menores están ahí y tenemos que seguir hablando del asunto. ¿Cómo es posible que hayan tantos pedófilos en la Iglesia Católica? Eso es así, y ahora se descubren hasta películas de Hollywood. Ustedes saben que todo lo que ocurrió en la arquidiócesis de Boston fue parte de una película que incluso los colegas periodistas del Boston Globe ganaron Pulitzer por el asunto, y no es para menos. Era un escándalo. Y alrededor de esos escándalos siempre hay algo en la Iglesia Católica, por lo menos. Yo no dudo que sea así en las otras denominaciones, del secreto
y de las transacciones. En el caso de Boston hubo muchas transacciones. ¿Y dónde quedaron los criminales? Sin enjuiciar, sin ir al procedimiento judicial, y todavía se murieron en la iglesia siendo clero. Y eso sí es terrible. Y por eso es que yo digo que parte de lo que tenemos que aprender, que parte de lo que tenemos que empoderar a las víctimas es de hablarlo, es de sacarlo, es de denunciarlo, compartirlo. Yo sé que es un tema duro y doloroso, pero esa víctima hay que protegerla alrededor de todas esas revictimizaciones que puede tener. Y obviamente el asunto de la revictimización se da mucho en el mismo procedimiento judicial, ¿verdad? Esa persona va a tener una defensa y esos casos son bien difíciles. Ahí está Wanda Vázquez Garcés, la gobernadora constitucional, que fue abogada, fiscal de delitos sexuales en el Departamento de Justicia. Están en todos lados, lo sabemos, Gladys Vélez Martí. Pero no hay por qué minimizar que en la Iglesia Católica ha sido un escándalo mundial que el propio Vaticano ha tenido que manejar. Así que yo creo que hay que poner el hincapié donde está. Cuando haya un escándalo de la proporción que ha habido en la Iglesia Católica, lo decimos en cualquiera de las otras denominaciones religiosas. Pero definitivamente, en este caso lo contextualizo por esta carta que trae el Colegio San Ignacio, que me parece importante que saquen los nombres de estas dos personas, o por lo menos de una de las personas que aparenta ser un latinoamericano, no dice si es puertorriqueño, pero por lo menos el nombre es latinoamericano, del fondo de becas, porque se llama como tal. Eso es como lo mismo que está pasando en España ahora mismo. El generalísimo Franco, el dictador por tantos años en España, tenía un súper mausoleo en el Valle de los Caídos, y los españoles acaban de lograr que se exhume su cuerpo de ahí y se ponga donde la familia quiera. Nada de documentos, de monumentos oficiales, que no se le puede rendir honores a un dictador. Y me parece que el Colegio San Ignacio está haciendo lo propio con esta persona que resultó ser un abusador sexual, aunque ya murieron los dos. Por lo que yo me decía ahorita, que increíble, ¿verdad? Que surgen las acusaciones y se tardan tanto en investigar que mueren en el cumplimiento del deber en términos de su posición religiosa. Lourdes, a veces no es solo pedofilia, es un issue de poder y control, como dices. Sí, definitivamente. El asunto de la pedofilia es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y confieso que me acerco con muchas lagunas sobre el tema. Y esa puede ser una discusión que tengamos en otro momento con un profesional, porque les soy muy honesta, no es algo que lo haya trabajado como para traer lo que la literatura dice. Hay muchas teorías sobre el asunto y bueno, es muy complejo atenderlo, independientemente de otras denominaciones, dice Edith. Hasta que el celibato no sea abolido, la iglesia seguirá confrontando estos problemas. Bueno, puede haber un asunto con el celibato, pero fíjate también que tiene que ver con el gusto de ese pederasta con relación a los niños y a las niñas, ¿no? Y yo creo que ahí hay unas particularidades y obviamente, vuelvo, serán los especialistas, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, que nos puedan hablar de alguna manera de ese asunto de la conducta humana. Yo les confieso que en el Tribunal Federal, cuando llegan esos casos, y yo estuve allí cubriendo, eran muy pocos abogados los que veían esos casos. Han sido muy pocos juicios los que se ven. Yo creo que el de este hombre gimnasta es el único que se ha visto en los últimos 25 años. Y la única persona que atendía esos casos es la juez Cerezo, Carmen Consuelo Vargas de Cerezo, porque es muy difícil. Y la jurisdicción federal es, pero durísima con estos asuntos. Puerto Rico todavía, ustedes saben que el asunto del incesto y de este abuso sexual de menores, lo vimos el otro día. Este hombre acusado de abusar de su hija, $30,000 de fianza, y está en la calle. La que mató la que le dio una voltereta al gato, que es
un delito. Es un delito y también es aborrecible. Le dieron 75,000 de fianza. O sea, es una cosa que usted dice, ¿dónde está la justicia? Es ciega, no sé, yo a veces pienso que no es ciega nada. Aquí todo el mundo tiene algo que decir, alguna hacha que amolar, y cuando llegan los casos los vemos con muchas diferencias y muchos prejuicios. La Junta, para hablar de otro tema, la Junta de Control Fiscal aceptó reubicar o reprogramar unos fondos, por lo menos 50 millones de dólares para el Departamento de Educación, para su programa de educación especial. ¿Importante? Sí, importante, porque en este momento todavía el Departamento de Educación está esperando por un síndico para manejar los fondos federales, y hasta que no llegue, el departamento se quedó sin dinero para atender las necesidades de los niños de educación especial. Que, como ustedes saben, es bien difícil, es un tema que también tenemos que abordar en profundidad con expertos, porque parecería que todos los niños y las niñas de Puerto Rico están con alguna necesidad de educación especial, y los diagnósticos son brutales. Y ya la corriente regular parecería que no existe. Ahora existe más la corriente de educación especial, y por ahí se van miles y millones de dólares por el chorro. En la justicia todo el mundo tiene su manual de instrucciones, pero individualizado. Maritza González dice. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, Maritza. Maritza, y usted me corrige, yo creo que usted es abogada, yo creo que usted y yo nos conocemos. Lourdes Ruiz, es terrible ir a un tribunal con un caso de abuso sexual, es terrible. Y eso, Lourdes, que ahora por lo menos hay un circuito cerrado, por lo menos. Pero antes eso era el tutiplén. Yo me acuerdo cuando Wanda Vázquez era fiscal, los casos que se vieron, que trataban las fiscales y los fiscales de proteger al menor, y era increíble la manera en que no se podía, porque no había esa conciencia a nivel judicial de sacar al menor y protegerlo, incluidas las víctimas de violencia doméstica también, de frente a su agresor. Eso es terrible. Eso sí que es algo y de los casos más difíciles de cubrir desde el punto de vista periodístico también. Bueno, ya nos fuimos. Ya se acabó el momento por hoy. Recuerden, vayan a YouTube, suscríbase, envíe a todo el que conozca, incluso por correo electrónico, los enlaces de Bonita, comparta nuestros contenidos. Solamente le da share, le pone algo y sigue para adelante. Importante, es de lo que nos hace que esté entrando más gente. El tráfico está siendo increíble, y eso pues obviamente ha acercado a gente que quieren anunciarse, que quieren auspiciar. Vamos para adelante, vamos para adelante. Así es que no se olviden. Yo estudié en colegios católicos toda mi vida escolar, pero me gradué de la República de Colombia. Ave María, mi mamá también. Así es que, a saber, monjitas reprimidas, y quién pagaban los estudiantes, palmetazo olímpico, el que los cura, son humanos, sexo reprimido, y por ahí se van los nenes y las nenas. Sí, yo trabajé un tiempito con ella. Ah, ok, yo creo que sí, que Margarita y yo nos conocemos. No me diga usted. Sí, yo creo que sí, mi mamá. Bueno, yo creo que usted, soy una nena, dice Margarita. Usted debe ser más joven que mi mamá tiene 80, así es que sí, pero se graduó de la República de Colombia. Y el indio también, alias mi padre. Gente, éxito. Hay camisetas todavía. El viernes voy a estar en Buen Vecino Café, como siempre, a las 7 de la mañana. Si quieren ir allí, nos damos un café, desayunamos, y de paso se lleva la camiseta. Vamos para adelante, dice Salvador. Salvador es parte de este proyecto y él sabe que sí, que vamos para adelante, y va a ser bien interesante. Si no lo han escuchado, escúchelo. Los muchachos del Room de Impacto Juventud estuvieron hace un momento, hace 2 horas, con su programa aquí en Bonita, a las 3 de la tarde, una vez al mes, un miércoles al mes, y la verdad que fue bien interesante. Estaban hablando de Junta de Control Fiscal, recortes. Es interesante lo que está produciendo la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, como en todos los recintos. Jóvenes con una empatía, con unos deseos de seguir en el país y de producir en el país. Precisamente su programa se llama Con el País en Mente. Así que, gente, éxito. Nos hablamos como siempre en algún momento mañana, si hay algo, antes de las 5. Si no hay nada, pues usted ya sabe que nos vamos a ver y para adelante.
Esto es Noticias con Café el lunes. Pero mañana, qué palo, es noticia. Hasta mañana.